Y vamos a hablar sobre la solidaridad, este valor importantísimo, y la donación de órganos y sangre. Yo hace un momento hacía pues una especie de preguntas, una suerte de mea culpa, para realmente saber, porque y esto va de la mano con algo que nos acaba de decir un invitado, que voy a tomar sus palabras, voy a parafrasearlo. A veces creemos que solamente con dar like o con decir compartir en Facebook o en Twitter ya has colaborado, ya has hecho algo, cuando no es así, no es así. Y otra cosa que también me parece terrible es que estamos, digamos, el Perú está dentro de una de las tasas más bajas de donación de órganos en la región. Esto es bastante preocupante. Así que vamos a analizar los porqués. Porque, digamos, aparte del tema de la desinformación, la mala interpretación, ¿por qué puede haber esta negatividad por parte de las familias también a que se realice pues una donación de órganos, incluso después de que la persona ya está dada por muerta, por fallecida? Vamos a conversar este tema con tres grandes invitados. Estamos con el doctor Enrique Argumanis, que es jefe de servicio del Banco de Sangre del INEM. Buenos días. El doctor Carlos Carvalho, que es gerente de Procura y Trasplante de eSalud. Buenos días. Y Moisés Cortés, que es fundador de By People. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Qué tema tan delicado, pero a la vez tan bonito, ¿no? Porque a la larga es, de alguna forma, poder dar vida después de la muerte, ¿no? Es, digamos, es la forma como yo lo quiero ver, que puede sonar incluso romántico, pero es real, ¿no? Es real, y a pesar de un acto de solidaridad, de desprendimiento por parte de los de la familia, porque en realidad la persona que se encuentra, digamos, en calidad de fallecido, pues ni cuenta se da, ya no está con nosotros. No se hace, no se practica, no hay, digamos, esta cultura de donar, de dar, ni siquiera donar sangre. Yo, por ejemplo, hace un momento pregunté, a ver, ¿quiénes han donado sangre alguna vez? Y de seguro hay mucha gente aquí que probablemente nunca ha donado. Yo sí he donado, o sea, no sé. Empiezo por mí, ¿no? Y con dificultades y todo, porque algunas me dijeron que mis venas eran muy delgaditas, pero al final igual puedo donar. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Por qué hay este sentimiento, digamos, de tanto miedo, de tanta negatividad? ¿Alguno de ustedes tiene la respuesta? Bueno, como se ha tocado el tema de órganos, el tema de sangre lo voy a dejar a los dos invitados. Lo que podría decir es que hay mucho temor de la población en que primero la persona esté muerta realmente, que el diagnóstico haya sido correctamente hecho. A veces las comunicaciones de la información equivocada agravan esta desconfianza. Por ejemplo, si aparece un titular diciendo declararon muerta una persona y resucitó, milagro. En realidad esa persona nunca estuvo muerta. Claro. Estaba en coma, o estaba cataléptica, o estaba en otro estado, pero no estuvo nunca muerta. La muerte cerebral encefálica, que es la muerte de un ser humano, es un concepto que ya está totalmente definido desde el punto de vista legal, médico, ético, religioso. No hay vuelta que darle, ahí no hay resurrección posible. Eso es por un lado. Y por el otro lado hay mucha desinformación y hay mucho temor de que se vaya a traficar con los órganos después de la muerte. Yo creo que nuestro país, al igual que lo que han mostrado las encuestas en muchos otros, en realidad en el fondo sí es solidario, sí tiene este valor supremo del ser humano, ¿no? Creo los dos grandes valores, en mi opinión, califican a un ser humano son la honestidad y la solidaridad. Y los peruanos somos solidarios, pero el temor nos gana, nos vence, y a la hora realmente de decidir si dono o no dono, o si autorizo o no que extraigan los órganos de una persona allegada que ha fallecido, estos temores nos ganan y nos hacen manifestar una resistencia marcada. Pero no es solo como solidaridad, conversaba con los invitados antes de ingresar, como valor.
Es que este es un problema de todos nosotros, porque cualquiera de nosotros puede necesitar un trasplante como puede necesitar sangre en cualquier momento. Y si no cambiamos todos como país, como sociedad, y comenzamos a donar cuando lo necesitemos, no vamos a acceder al tratamiento. Y vamos a quedar con muchas minusvalías o, más grave aún, vamos a morir tempranamente. Una pregunta, ¿qué es lo que prima a la hora de tomar la decisión? ¿Qué es lo que, digamos, el referente al que se remiten los médicos? ¿Lo que dice el DNI o lo que dicen los familiares? Siempre le preguntamos a la familia. ¿Por qué? Siempre es una pregunta recurrente. ¿Por qué le hacen caso a la familia si en el DNI decía sí? Porque si forzamos la situación, creamos dos cosas. Una situación muy conflictiva que agrava el dolor de la familia, por un lado, y por otro lado, una situación que fácilmente por alguna prensa amarilla podría generar titulares desagradables, de tráfico, etcétera, que ahonda la desconfianza. Las investigaciones demostrarán que no hubo tal tráfico, pero ya el daño se hizo y es mucho más profundo y duradero. Pero legalmente hay un soporte que es el del DNI, hay un registro y eso debería ser respetado, ¿no? Exactamente, sí, pero nosotros medimos el daño potencial. Nos ha ocurrido en alguna oportunidad hace algunos años, al amparo de la ley, algunos colegas de un hospital de Lima extrajeron las córneas y las trasplantaron dentro de lo que estaba estipulado por la ley. Sin embargo, por ahí apareció alguien, hizo una denuncia, porque todos tenemos el derecho de denunciar, sea real o no lo que creemos, y esa denuncia fue acogida y salieron titulares, ¿no? Se destapa mafia, tráfico de córneas, y los colegas que hicieron esto tuvieron que contratar abogados y perder el tiempo y estar sometidos al estrés de una denuncia de este tipo. Nunca más quisieron obviamente participar. Entonces es un daño muy grave a la sociedad, a los médicos, a todo el sistema. Entonces, mientras no tengamos una mayor información en toda la población, preferimos todavía no ampararnos en la ley y forzar estas situaciones. Bueno, ahí entra lamentablemente también la ligereza con la que algunos medios pueden asumir algo como noticia y propagarlo sin haber investigado, digamos, con profundidad, ¿no? Como debería ser. A veces sin haber investigado, ¿no? No sé, solamente con un rumor a veces ya se generan titulares de una manera así de escalofriante. Enrique, y en tema de sangre, se supone que debería ser una de los ejercicios más comunes, más cotidianos. Siempre se lee, siempre se comenta, se pide ayuda a los familiares, a los amigos para poder hacer una donación, pero no parece ser tan fácil ni tan común. Claro, lo que pasa es que la sangre es un tejido que se regenera continuamente, por tanto yo puedo donarlo múltiples veces en el año, hasta 3-4 veces al año, si mantengo un buen nivel de hemoglobina. Diferencia de otros tejidos, porque yo puedo donar probablemente un lóbulo hepático una sola vez en mi vida, ¿no? Y realmente necesita cadáveres para donar otros tejidos, ¿no? Pero la sangre se regenera. El problema es que como hay una falta de una cultura de donación, porque se requiere una cultura de donación. Claro. Cultura de donación significa inversión en educación para ser donante, o sea, desde el colegio. Claro. Y realmente el impacto que ha habido en los países que tienen acopio adecuado de sangre, que no tenemos en el Perú, es que desde el colegio se les enseña a ser donantes, a ser solidarios. Un ejemplo claro es que España hubo un decreto real, el rey firmó un decreto en el cual impuso la norma de que la donación de sangre sea voluntaria y con dinero para apoyar la campaña de donación y la educación de las personas de colegio para que sean donantes. En 10 años pasaron de 2% de donación voluntaria a 100% de donación voluntaria. Fue algo increíble y eso significa que el Estado apoya. Hay inversión desde educación para que las personas se consideren donantes voluntarios. Ahora, ¿y cómo es el tema de la donación de sangre? En este caso yo sí he visto campañas, pero en universidades. Claro. En el colegio no he visto. En universidades sí, incluso digamos, que pueden ir incluso al mismo centro, ¿no? Y ahí van acopiando la sangre. Pero ¿cómo se da esto? ¿Es doloroso? O sea, para las personas que nos están viendo. Nosotros como instituto realizamos campañas de donación en universidades y ahora estamos extendiéndonos a instituciones no educativas.
Por ejemplo, en este momento tenemos una campaña de donación de sangre en un centro empresarial que ahora está en el Hotel Crillon. Bueno. Hemos enviado a nuestra persona para que obtenga sangre de donantes voluntarios. Entonces, la donación es simple. Tenemos que chequear a la persona que sea mayor de edad. Por eso los estudiantes escolares no pueden ser donantes. En otros países pueden donar a partir de los 16 años y los dos padres aceptan. Los padres aprueban la donación de sangre. Pero en todo caso, digamos, no hay ninguna restricción a nivel biológico para un niño. No hay restricción. Tengo un muchacho de 6 años que pesa 80 kilos, puede ser donante de sangre, o sea, no hay problema, pero es menor de edad. Y la norma indica que tiene que ser mayor de edad con DNI. Entonces, o si no, que los padres autoricen, los dos padres. ¿Desde qué edad? 16 años para adelante. 16 Ningún país acepta que sean menores de 16. Pero aceptamos nosotros donantes adultos de acuerdo a la normativa. La persona es chequeada, su hemoglobina, su grupo sanguíneo, se hace una pequeña encuesta serológica para que no tenga situaciones de riesgo que ponga a contaminar al paciente que recibe la sangre, y se realiza directamente la donación de sangre. Pregunta, ¿qué tiene que ver los tatuajes? Esto es importante, ¿no? El problema es que el tatuajes y piercings, ¿no? Claro, lo que pasa es que antiguamente la gente se tatuaba en forma ambulatoria al paso, con la misma aguja unos a otros. Eso lo vemos en los soldados que iban a la selva y se tatuaban, y de repente la aguja pasaba de brazo en brazo y la hepatitis B pasaba de brazo en brazo. Lo más importante es la hepatitis B, porque es más contagiante, menos la hepatitis C y el HIV. Pero el tatuaje realmente ha sido un factor de riesgo durante muchos años, pero actualmente todos los muchachos se tatúan. Las damas se tatúan los labios. Igual doné, ¿no? No, las damas se tatúan los labios, las cejas, se tatúan la cicatriz de la cesárea, para usar ropa de baño pequeña. Entonces, después de un año que una persona ha sido tatuada, si no ha tenido ninguna complicación, si está en ese momento sana, puede ser donante. O sea, tiene que cambiar la normativa porque el tatuaje es común. El piercing, realmente, si uno lo realiza con cuidado, ¿no? No hay ningún problema para que sea donante. Pero ahora los estudios de tatuajes y de piercing son casi clínicas, son impresionantes. Hay muchos que tienen, los manejan un buen estándar de calidad y cuidado de salud. En muchos lugares, ¿no? En muchos lugares, por eso yo conozco muchos de muy buena calidad, donde incluso tienen supervisiones descartable, con tinta propia descartable, pero hay todo descartable, o sea, no habría ningún problema. La situación es que mucha gente se tatuaba al paso. Claro, ese era el riesgo de ¿con qué aguja, con qué tinta se podía contagiarse? Moisés, ¿cómo funciona ahora By People en toda esta situación? Bueno, By People ha entrado desde el 2012 a trabajar en la parte, apoyar al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, y estamos convocando a la sociedad civil a participar, ¿no? Como estábamos conversando al principio, estamos viviendo un momento en nuestra sociedad en que la comodidad de la tecnología nos está encerrando en nuestros cubículos, en nuestros smartphones. Cuando pasa algo, creemos que podemos intervenir en el mundo poniendo like, compartir y ya está, hemos cumplido. Pero no es así, el mundo continúa. Yo siempre doy un ejemplo, yo creo que para el lado derecho todos somos de la generación X. La generación X de los 70 para adelante, ¿cierto? Y está la generación Z, 2000 para Z. Siempre doy este ejemplo, y acá de repente me pueden decir, durante la época de los 80 o los 90, que no teníamos ni internet, ni teníamos ningún tipo de aparato tecnológico, vivimos una época muy cruda, muy conflictiva, ¿no? ¿La Teletón alguna vez dejó de llegar a su cuota? Nunca. Estábamos en una crisis económica, no teníamos luz, agua, pero todos nos conocíamos, todos éramos solidarios, participábamos. La crisis misma nos unió. Yo recuerdo, yo tenía 5 o 7 años y todos en la mañana no había agua. Teníamos que ir al parque a buscar agua, todo el grupo del barrio, la vecina, o sea, pobres, ricos, todos a juntarnos y conversábamos. Y sabes que hay que enfrentar tal problema y solucionábamos porque estábamos en contacto con la realidad. Actualmente hemos superado todo eso, pero nos hemos encerrado en que no podemos compartir con los demás. O sea, creemos que estamos haciendo algo virtual, ¿no? Nuestra participación virtual, ¿no? Con By People hemos empezado con el INEN en el 2014 en la campaña Dale Vida. Esta campaña tiene como característica ir a buscar a la comunidad deportiva. ¿Por qué la comunidad deportiva? Porque por su estilo de vida, por su forma de llevar, ¿no? Se cuida,
se alimenta, por lo tanto su hemoglobina y sus condiciones pueden ser más, ser mucho mejores candidatos para ser voluntarios para donar sangre, ¿no? Claro, con mayor razón, pues, ¿no? Exactamente. Claro, ¿qué tema? ¿No? Acá, por ejemplo, tengo una nota en estas hojas que dice: creencias y temores y la desinformación son factores que influyen en la negatividad de la familia y hace que se pierdan cerca de 400 donantes solo en Lima. No, la gente se ampara mucho pues en temas culturales, en las creencias religiosas, en la donación de órganos. Pero el tema de la sangre también podría influenciar la opinión de la familia, porque tiene miedo a las agujas, porque tiene miedo a enfermarse o a que los donantes se enfermen, pero no se toman el tiempo de realmente investigar y ver el cuidado que se tiene ahora. Claro. Y que siempre se ha tenido, ¿no? No, actualmente todo es descartable. Pero por supuesto. O sea, no hay ningún problema de contaminación, o sea, nada es reusable, todo es descartable. Se utiliza y se elimina, con normas de bioseguridad, con seguimiento de bioseguridad. ¿Y tampoco hay, digamos, un riesgo de daño a la vena o algo así? Lo que pasa es que se usa una hoja grande, tiene que ser hoja gruesa para que exista una extracción de sangre. En realidad se extrae 450 centímetros cúbicos, o sea, casi medio litro, con anticoagulantes medio litro, y eso se fracciona en 3 partes: plaquetas, plasma y glóbulos rojos. Utilizamos en los pacientes. Algunas personas que tienen fragilidad vascular pueden hacer un pequeño hematoma, pero es infrecuente. Ahora, pero hay condiciones, ¿no? Porque yo recuerdo alguna vez, por ejemplo, que he ido a querer donar, también te rechazan, ¿no? O sea, por ejemplo, dicen: no, está grasosa la sangre. Alguna vez dijeron algo así, grasa. Espesa. O espesa, no sé, pero algo era de grasa, ¿no? Después la otra era que la vena era muy pequeña, ¿no? Claro. Digamos, entre otras cosas. Vamos a hablar de esto, y también otra pregunta que me gustaría abordar al volver del corte es: ¿cómo se da el trasplante de órganos? Ejemplificar, hablar bien, hablar claro, para que las personas que nos están viendo sepan cuándo es realmente la muerte encefálica cerebral, cuándo se da, qué condiciones, y bueno, todo lo que realmente hay que saber para que, digamos, desmitificar y que queden libre de miedos todos estos temas, ¿sí? Así Vamos al corte entonces. Así es, regresamos con esto y más aquí en Bien por Casa. Según algunas estadísticas, dicen que en el Perú todos los días una persona agoniza o muere por falta de un órgano sano que reemplace al órgano enfermo que lleva dentro y le extienda la vida o lo mejore reinsertándolo en nuestra sociedad. ¿Qué falta para que esto sea una realidad tangible? ¿Qué nos falta para entender que podemos ser solidarios, podemos ser un poco más desprendidos de nosotros mismos, ¿no? Nos falta esta cuota, y según lo que vamos entendiendo en nuestra conversación el día de hoy, es un poco también la escasez que hay en este tema, sobre todo en el ámbito de educación. No nos enseñan a ser solidarios, no nos enseñan a donar desde pequeños. De grande te cae más o menos un poco la culpa de: si no dono me voy a sentir mal, mejor lo enseñamos desde chiquitos para que quede claro que es parte de un compromiso real, ¿no? Que nos va a ayudar. Nos fuimos al corte con la pregunta de cuál es el procedimiento, ¿no? ¿Cómo ver si una persona es candidata para una donación, o cuando esta persona o el fallecido o fallecida ya puede ser parte de este proceso? Y también certificar, o sea, mejor dicho, ¿qué certifica que la persona ya ha fallecido, ¿no? Okay. Bueno, antiguamente, como ahora, existían personas que sufrían de catalepsia. Es un trastorno neuropsiquiátrico caracterizado porque la persona entra en un estado supuesto de inconsciencia y con una disminución marcada de sus funciones vitales que a ojos del inexperto podría pasar como inexistente, no le siente el pulso, no le siente el latido cardíaco, no le siente la respiración, y podría ser dada por muerta como ocurría antiguamente. Incluso por eso se instituyó el tema del velatorio. El velatorio es una forma de evitar que se entierren a personas vivas. Pero bueno, eso ya pasó a la historia. Ahora tenemos tecnología que nos permite con absoluta certeza que no hay latido cardíaco durante un tiempo determinado y esta persona está muerta por latido cardíaco. Pero la verdadera muerte del ser humano ocurre cuando el cerebro muere, el encéfalo, es decir, el cerebro y estructuras que están por debajo. ¿Y cuándo muere el cerebro y el encéfalo? Porque la presión dentro del cráneo es tan alta
que impide que la sangre llegue y oxigene y le dé nutrientes, y por eso esas células mueren. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hay una gran hemorragia, cuando hay un gran tumor, cuando has sufrido un traumatismo producto de un accidente, de una caída, cuando un vaso sanguíneo se ha roto. En esas circunstancias el cerebro muere. Y hay técnicas para demostrar que esto es lo que ha ocurrido. Aparte del examen clínico, aparte de las tomografías, las radiografías, existe un equipo que se llama ecodoppler, muy parecido al que se utiliza para ver cómo está el estado del feto en las embarazadas. En las ecografías, con un estudio muy similar, se aplica en la cabeza de la persona y se ve si está llegando o no está llegando sangre. La sumatoria de la prueba de que hay una lesión grave en el cerebro, más el examen especializado que se le hace a esta persona, más este estudio de ecodoppler, me da a mí la certeza que ya ese cerebro y esas estructuras que están por debajo han muerto y no hay marcha atrás y esta persona falleció. Ocurre que a veces estas personas están en una unidad de cuidados intensivos conectadas a un ventilador. En ese estado se puede mantener el latido cardíaco y la oxigenación del organismo durante varias horas, pues incluso algunos días, 2, 3 días en casos extremos. Pero al cabo de ese tiempo el corazón sí o sí de todas maneras se detiene. Mientras el corazón esté latiendo y estemos oxigenando a ese cuerpo, podemos utilizar los órganos. Si el corazón se detiene, ya no podemos utilizarlos porque todos los órganos, al igual que lo que ocurre en el cerebro, dejan de funcionar y mueren. O sea, yo le voy a hacer una pregunta que un poco poniéndome en el lado de las personas que tienen, digamos, además cero acercamiento, cero conocimiento con el tema médico, y pueden decir, pero momento, ¿no? Si el corazón está latiendo, si el organismo se está irrigando de sangre, se está oxigenando, ¿no significa que hay vida aún ahí? Yo le respondo siempre con un ejemplo que es grotesco, pero que es muy sencillo y entendible. Cuando yo era niño me llevaba a la casa de los abuelos, donde había pues una serie de animales de corral, y mi abuela procedía a cortarle la cabeza al pato. O al pollo, que lo vemos en el mercado, ¿no? Y uno tenía que estar haciendo fuerza encima del animal, porque si no hacía eso, el animal sale corriendo y chisgueteando sangre por todas partes, sin cabeza, y sale corriendo. Sí. Bueno, ese pato descabezado que se mueve, cuyo corazón sigue latiendo, no podemos decir que está vivo. Sí, pues, es verdad. Entonces ya murió, ya está sin cabeza. Bueno, ese ejemplo grotesco, pero sencillo de entender, nos pasa a nosotros. Podemos tener muerte encefálica, haber fallecido, pero el resto del organismo mantenerse todavía durante un tiempo corto, viable como para poder utilizarlo con fines. Y es entonces muy poco el tiempo en el que estos órganos se pueden utilizar. Es muy breve. Y en los descartes y las pruebas y todas los ejercicios para ver la y desde el momento en que esta persona murió, que ese cerebro ya murió, tengo esas pocas horas o esos 2 o 3 días para hacer 3 cosas. Primero, comprobar que en efecto ya murió, comprobar. Tengo que comprobarlo legalmente y médicamente, y eso me embroma algunas horas. Segundo, comunicar a la familia que murió. La familia tiene que asimilar eso, es una etapa de duelo que tiene que pasar. Tercero, como dices, hacerle los estudios para evidenciar que esta persona no tenga ningún cáncer o ninguna infección que se vaya a ir junto con un órgano. Y ahí entra un enlace con la donación de sangre. En muchos trasplantes de órganos requerimos usar sangre. Y las personas que están esperando por un trasplante, por muchos familiares o amigos que tengan, a veces ellos, como conversábamos hace un rato, no pueden donar, y tenemos que recurrir a la solidaridad de la población para que nos apoye con esa sangre que necesita ese receptor. O sea, no solamente le hace falta el corazón,
sino que al momento de implantarlo puede hacerle falta sangre. No solo le hace falta el hígado, sino que para que el trasplante sea exitoso, además necesitamos sangre. Y eso se hace mucho más patente, ya no en el trasplante de órganos, sino en el trasplante de tejidos, cuando se hacen trasplantes de médula ósea. En el trasplante de médula ósea se requiere sí o sí unidades de plaquetas, unidades de plasma, unidades de glóbulos rojos, porque en el trasplante de médula ósea se destruye la médula ósea del receptor, no produce ninguna célula durante varias semanas, y durante ese tiempo tenemos que aportarle plaquetas, tenemos que aportarle plasma y glóbulos rojos, de lo contrario muere. Claro. No, y además también tenerlo en condiciones realmente de alto cuidado, porque al haber, digamos, destruido todo esto, quedan las defensas a cero, son ¿no? unidades estériles, hasta el aire que respiran son estériles. Bueno, terminando con la secuencia del trasplante de órganos, esta persona que ya murió y a cuya familia se le transmitió la muerte y que no tiene ninguna contraindicación para ser donante, si en el DNI dice sí, tenemos que consultarle a la familia no si nos donan, porque la donación ya la hizo la persona que murió, es si nos autorizan a que esa voluntad se pueda llevar a cabo. Pero si es su voluntad, yo diría, ¿qué tengo que preguntar si ya el señor o la señora fallecida ya lo dijo? Está su creencia religiosa también, está muchos factores pero personales. no es muy egoísta de parte de las familias. Cuando no la persona murió y quería ser donante, se lo dijo a los familiares, dijo, si yo muero quiero que mis órganos sean utilizados para el trasplante. Es casi seguro que esa familia no solamente nos va a autorizar, va a llamarnos para que dé un buen uso, para que se cumpla la voluntad. Cuando no lo dijo es el problema. El donante quiso ser donante, pero se guardó esa voluntad y no la comunicó. Solo la expresó en el DNI. Solo está en el DNI. Los donantes debemos en cada reunión familiar dejarlo claro, siempre, por favor. Pero espérate, ¿no? déjalo claro antes de que empiecen a correr las aguas, porque Sí, porque Se borra la memoria, se borra el cassette. Les cuento, lo que mencionaba nuestro amigo es absolutamente real. Tú ves una reunión familiar. Yo pertenezco a una generación en la que nos sentábamos con el padre a la cabeza y todos los hijos y conversábamos lo que nos había pasado en el colegio, en la universidad, conversábamos. Ahora chateamos. Tú ves, primero, una reunión familiar es muy difícil, todo el mundo trabaja en el colegio y cuando logran reunirse, cada uno de los chicos está con el smartphone. Con el smartphone. Y de lejos parece que todos están orando, ¿no? Pero no, en realidad no ninguna. Es una Bueno, pero qué oración a la importante tecnología. este mensaje, ¿no? Como primer mensaje hay que rescatarlo y parafrasearlo en este momento. Es importante comunicar a la familia nuestro deseo de ser donante de órganos y de repente pues también se puede echar mano a las herramientas sociales, ¿no? También poder, digamos, comunicarle a la comunidad de amigos que de repente tenemos, ¿no? Porque a veces también los amigos pueden decir, no, pero señora, señor, él quería ser donante y está aquí en su estado, él puso por si acaso, yo quiero ser donante de órganos. O sea, todo este tipo de cosas también podrían servir, Sí, claro, y las redes pueden sociales ayudar. sirven para eso. Porque cuando hicimos la primera campaña con el INEM, mucha gente no sabe que al momento que tú donas esa unidad de sangre, estás ayudando a 3 pacientes. Y si tú donas al año 3 veces, 4 veces, que puede ser lo máximo, estás ayudando a salvar 12 personas. 12 personas en un año. Imagínate que si lo hicieras desde los 20 años hasta los 40, ¿cuántas personas podrías haber ayudado? ¿Cuánto alcance podremos tener con un gesto tan simple? Además es un ratito, no es que demore muy tortor. Pero yo creo que acá hay una acción de respeto a la decisión individual. Si yo tomo una decisión, debe respetarse. Que va desde el extremo, ¿no? Que me acepten como donante de órganos o que la familia no se haya enterado, hasta que me den dignidad para morir, que es mi decisión individual, ¿no? La eutanasia, ¿no? Quiero tener dignidad. Entonces, sí, está una sociedad en la cual la decisión individual muchas veces no es respetada. Entonces, y eso es cultural. Tenemos que cambiar como sociedad para que acepten nuestra decisión y se respete. Es importante esa perspectiva, ¿no? El de respetar mi voluntad. Es decir, si yo estoy atravesando pues por una enfermedad que ya es incurable, no tiene ningún sentido que me tengan aferrado a una máquina, a cables y que yo esté sufriendo dolores y esté agotando mi energía, mi vida o
o deteniendo mi muerte cuando es lo que realmente necesito. Claro, o que la legislación sea tan paternalista que me impide tomar la decisión de acabar con mi sufrimiento. Pero por supuesto, siento que esa parte de la ley es como desalmada. Están pensando en una protección a una persona que realmente necesita ya morir, porque probablemente no tenga solución, y si no tiene solución, ¿por qué lo aferro a algo? Es dignidad, ¿no? Es un poco calidad de muerte, ¿no? En otras palabras, yo necesito dignidad para morir y no sufrir, o sea, morir en buenas condiciones. Claro, pero eso no está legislado. No. Y qué pena, ¿no? Tenemos preguntas del público. Nos dice Lita Sánchez: yo quiero donar sangre, pero me dijeron que mi peso es muy bajito, 47 kilos. Ya, ¿cuál es la idea? La idea es que yo voy a donar sangre, pero esa donación no puede afectarme. Para que no me afecte, tengo que donar menos del 10% de mi volumen sanguíneo total. Si esa persona dona 45 kilos, dona sangre, va a superar su 10%. Entonces puede tener alguna reacción post-transfusión. Entonces la idea es cuidar al donante. ¿Cuántos litros de sangre tiene el cuerpo? Una persona de 70 kilos tiene aproximadamente casi 5 litros. 5 litros. Casi 5 de 70 kilos. Y es más o menos el 10% de ese. El 10% sería medio litro por 70 kilos. Entonces una persona de 70 kilos más o menos puede donar entre 60 y 70 kilos, puede donar con tranquilidad una unidad de sangre. Y lo que tiene más peso, sin ningún problema, normalmente. Y decía Moisés que eso es 3 o 4 veces al año. Claro. Tenemos preguntas también de Ítala López Ruiz Mendoza. Dice: una consulta, yo tuve hepatitis de pequeña, actualmente tengo 35 años, ¿puedo donar sangre? Pregunta ella, ya que siempre he querido hacerlo, pero me dijeron que no podía. Ya, el concepto es que los niños pequeños, hablamos de niños, usualmente tienen hepatitis A. La hepatitis B, que es la que es muy prevalente en ciertas áreas del país, aparece usualmente después de la adolescencia, cuando se inicia la actividad sexual. Está muy relacionada a ello. Pero tenemos nosotros zonas endémicas de hepatitis B, zona de Ayacucho, Andahuay, las zonas de selva, en la cual se ha demostrado por estudios hechos por el INS, Instituto Nacional de Salud, es que los niños se contagian en el colegio porque comparten la comida, comparten la botella, comparten el pan. ¿Hepatitis B? Hepatitis B. Entonces, ¿Estás de la saliva? Sí, es muy contaminante. O sea, la hepatitis B, la persona portadora tiene tanta carga viral que la saliva puede contagiar, la relación sexual puede contagiar. No, sabía que era a través de sangre o actividad sexual. No tenía la menor idea. Una persona que ha nacido en una zona fuera del área endémica de hepatitis B, se ha tenido de niña hepatitis, usualmente ha sido A. Para eso hacemos las pruebas de marcadores de hepatitis y podemos definir qué está pasando. Yo le puedo hacer las pruebas de marcadores de hepatitis B y C, y si son negativas, lo más probable es que ha tenido hepatitis A del niño y puede ser donante. Entonces la hepatitis A no impide ser donante de sangre, porque uno se cura al 100%. Tenemos otra consulta. Dice Juan José Flores Vega: soy hipertenso, ¿puedo donar sangre? Si está controlado no hay ningún problema. No hay ningún problema con la hipertensión, entonces. En realidad la idea es que el donante es una persona sana, que no esté tomando principalmente antibióticos, que no esté enfermo, que no tenga actividades de riesgo que lo predispongan a contaminar a un paciente. Siempre nos preocupa el periodo de ventana. ¿Qué es la ventana? El periodo en el cual las pruebas de laboratorio me dicen que la persona está negativa, pero está el virus circulando y todavía no tengo anticuerpos para detectarlo y puedo contaminar a un paciente a pesar de que las pruebas son negativas. Esa es la famosa ventana. Claro. Con la tecnología actual, la ventana la tratamos de cortar en días. Usualmente estamos en la semana, pero existe la ventana de una semana. Antes era una ventana de un mes a mes y medio. O sea, la tecnología nos va a permitir mejorar nuestra efectividad para detectar la infección. Qué chévere, ¿no? Eso es una gran noticia, ¿no? Por eso el riesgo transfusional nunca es cero. Claro. Sí, pues. Ahora, todo se puede trasplantar, todo se puede donar. ¿Hay algo que no se puede hacer definitivamente? En nuestro país, calculo corazón, hígado, pero en cuanto a órganos, los que estamos realizando en el país son corazón, pulmones, hígado, páncreas, riñones. Estamos preparados ya para realizar trasplante de intestino, pero todavía no lo hemos hecho. En otros países se ha trasplantado útero y se ha trasplantado ya un segmento, un brazo, por ejemplo. Wow. Cara.
han hecho un implante de cara. Eso no lo estamos haciendo en el Perú, no tenemos todavía proyectos ni a corto ni a mediano plazo de hacerlo, porque tenemos primero que resolver problemas más graves, más urgentes, que solucionan vida. El útero básicamente es para devolverle la capacidad de engendrar a una mujer. Creemos que ese no es un problema urgente para nuestro país. Y en cuanto a trasplante de, por ejemplo, un miembro superior, preferimos apostar por las prótesis, que todavía son dispositivos artificiales que cumplen la función que necesitamos. Y el tema de las córneas, de los ojos, de la parte de... Eso en cuanto a órganos. En cuanto a tejidos, eso es tejido. Se trasplantan córneas, hueso, piel, cartílago, articulaciones, vasos sanguíneos, básicamente desde un fallecido. Bueno, en el caso de donación de órganos, digamos, primero en la lista tengo entendido que es digamos, está a la espera de donación de riñones, ¿verdad? Es como que ocupa el primer lugar. Y las personas que evidentemente están a la espera, en una cola enorme, inmensa, tienen que vivir con diálisis, ¿no? Y esto es bastante tortuoso, incómodo, difícil. Lo que ocurre es que los riñones cumplen muchísimas funciones vitales en nuestro organismo, y para reemplazarlo le ponemos un riñón saludable y no hay problema porque cumple todas las funciones y la persona se rehabilita completamente, o hacemos un reemplazo parcial y eso se llama diálisis, que puede ser con una máquina a través de la sangre, hemodiálisis, o con unos líquidos que se infunden en el abdomen, que se llama diálisis peritoneal. Pero ambos sistemas son parciales, cumplen a medias las funciones de los riñones. El resultado es que el organismo de esta persona envejece a una tasa muy acelerada. En lugar de envejecer un año, como cualquiera de nosotros, fácilmente envejece 4 o 5 años. De manera que a los 5 años de diálisis su organismo está muy deteriorado, a diferencia del trasplantado. El trasplantado va envejeciendo a la misma tasa que nosotros. La calidad de vida es totalmente distinta. Es increíble, ¿no? ¿Y cuántas son aproximadamente en el Perú? ¿Tenemos cifra de personas? Bueno, en el Seguro Social tenemos dializándose 10.000 personas, y si sumamos a las que están dializándose en otras instituciones, debemos estar alrededor de los 11.000 o 12.000 pacientes. Siempre el Seguro Social es el que más pacientes abarca. A la espera de una... Ahora son 6.000 donantes cadavéricos. Miren la magnitud de lo que se requiere. Para 12.000 personas que se dializan se requieren 6.000 donantes cadavéricos, salen 2 riñones. Claro. Y tenemos en el Perú la posibilidad de utilizar fácilmente 300 o 400 donantes por año. Claro, y al final, el año pasado hemos tenido en el país entre 700 y 800 personas que pudieron haber sido donantes de estos riñones. Hubiéramos podido trasplantar a 1.600 personas. ¿Y por qué? Pero de todas ellas, solamente finalmente 60 fueron donantes. ¿Y por qué el resto no? El grueso fue porque la familia se opuso. Wow. Qué terrible, ¿eh? Ahí regresamos a la decisión, respeto a la decisión individual. Y otra proporción era porque el DNI habían puesto no. Claro. Bueno, si el DNI dice no también, o sea, probablemente si yo quiero ser donante pero no lo puse en su momento, entonces es mi responsabilidad. Se le pregunta a la familia, porque siempre cambiar el DNI es un poco a veces puede ser un poco engorroso. Entonces de repente hoy día tú estás tomando la decisión y dices yo quiero ser donante, pero qué pereza ir a cambiar mi DNI, ir a la RENIEC y hacer todo el trámite. Bueno, pues entonces le comunicas a tus familiares, a tus allegados, a tus conocidos, a todo el mundo. Cuanto más gente lo sepa, mejor, y solucionaba el problema. Pero si te lo enseñaron también desde pequeño, como lo habíamos comentado al principio, en la familia y después en la escuela o en tu proceso formativo, cuando vas creciendo y empiezas a aprender y ya lo tienes insertado en tu chip y sabes que eso es parte de un proceso que es normal. Es normal. Entonces cuando saque mi primer DNI ya va a salir donante, ¿no es cierto? Claro. Ahora, ¿yo puedo ir en cualquier momento a donar sangre, por ejemplo? O sea, estoy acá, salgo del programa y voy, ¿o hay una condición regular en la que todos tienen que... No, te aceptamos como donante.
cualquier momento que vayas. No hay que ir en ayunas, no vayas en ayunas. No en ayunas. No en ayunas. Desayuno ligero, que no sea un paco chicharrón, muchos lípidos, o sea, desayuno ligero, puede decir, o antes de almorzar, y te atendemos como donante. Siendo donante voluntario, te atendemos de inmediato. Grupo sanguíneo, hemoglobina, encuesta, todo bien, dona sangre. Después chequeamos la unidad de sangre. Y ya, doctor, pero a ver, como para ayudar a la gente que nos está viendo, o sea, yo puedo pasar ahorita por cualquier clínica o por cualquier hospital y decir, oye, vengo como donante de sangre voluntario. Para apoyar eso, hemos creado un directorio virtual. Pueden ingresar a www.bypeople.org, pueden poner sus datos, nombres, datos, te inscribes, y el sistema está conectado con el INEM. Entonces ellos van a tener la relación de voluntarios para poder convocarlos, ¿no? Porque a veces, como tú dices, quiero pasar, quiero ir, el tiempo me da, no doy, pero esa es la idea de usar ahora la tecnología, ¿no? Que sea más fácil, organicémonos y más sencillo para todos. No solamente por ello, los grupos sanguíneos raros, infrecuentes. Sí, claro, los RH negativos. Claro, yo soy A1 negativo, por ejemplo. En mi casa todos somos A1, mi esposa y mi hijo son positivos, con mi hija somos los dos negativos. Entonces, ¿qué porcentaje de la población en Lima somos negativos? Entre 1 y 1.5%. Wow. Es nuestro problema. Entonces, estamos desarrollando un plan que, si todo sale bien, el próximo año vamos a tener una unidad de congelamiento de unidades RH negativos en el INEM. Claro. Para poder atender a los pacientes con problemas. Por ejemplo, un paciente con leucemia amiloide aguda, como le dijeron, cuánto consume de sangre, RH negativo y trasplantado, es un problemón. Es un problema manejarlo con transfusión de glóbulos rojos. Plaquetas no es problema, porque con las máquinas de afericio tenemos plaquetas con regularidad y con seguridad, sin riesgo de que desarrollen anticuerpos de anti-RH. Pero los glóbulos rojos tenemos limitaciones. Si congelamos hasta 10 años unidades negativas que nos caen al azar o por campañas por convocación, no tenemos problemas. Claro, No, y además hay descartes, ¿no? Me imagino que te hacen un descarte, evidentemente, de no tener la sangre con ninguna enfermedad, que no estés con... No, el tamizaje infeccioso es imperativo, es importante, está vinculado a una norma legal. Por supuesto, tiene que hacerse de todas maneras. Entonces, si estás interesado en descartarte alguna situación en el cuerpo, puedes ir como donante y te ahorraste un análisis, causa. No, de ninguna manera es tergiversar la información. Más bien una de las condiciones es más bien ser conscientes de que no tenemos una vida de riesgo, ni licenciosa, ni mucho menos, para poder ir, porque por eso el doctor habló de este periodo de ventana, ¿no? Que de todas maneras sí es importante, porque imagínate que vas tú y esa unidad de sangre es imperiosa, necesaria, ¿no? Entonces es mejor sí hacer más bien un... Pero por supuesto que te lo van a hacer igual en el procedimiento. O sea, por un lado o por el otro igual te tienes que hacer tu descartes. Pero me parece importante ir como voluntario, que te hagan tus chequeos, además, porque te tienen que hacer un descarte para saber si es óptima o no tu sangre. Claro, si yo comparo la cantidad de infecciones que tienen los donantes voluntarios con los donantes que ponen sangre de cuando en vez o porque son presionados por la familia, el voluntario es el mejor donante. Tienen mucho menos infecciones en las pruebas de examinaje que hacemos que ponen sangre o es empujado por la familia. Claro. A propósito, hablando de eso, nos ha llegado justamente mientras conversábamos de este tema importante, el anuncio de un paciente que está internado en este momento en el Hospital Arzobispo Loaiza. Él es Luis Milla Zavala, tiene 32 años y necesita donantes de sangre. Si hay alguna persona que puede colaborar y puede acercarse, se tendría que comunicar con la señora Marbelli al 9500 20 952. 9500 952 es la esposa del señor Luis Milla y él tiene el síndrome de Guillain, ¿cómo es? Guillain-Barré. ¿Este síndrome de qué? O sea, tengo la descripción, pero me gustaría que me lo expliquen así en sí, es un trastorno neurológico, aparentemente producido por la presencia de un virus. Y que va generando una parálisis, inmovilización del cuerpo, que a veces llega incluso a afectar los nervios que controlan la respiración, los músculos, y la persona incluso tiene a veces que estar conectado a un ventilador. Y bueno, hay que esperar que eso evolucione, y dentro de esa evolución de repente esta persona se ha complicado con alguna otra alteración que está generando la necesidad de una transfusión. Claro. Bueno, y también recordar que es importante
ante cualquier, o sea, no solamente pensar que uno podría estar en la necesidad de tener, digamos, un donante de sangre ante un accidente. En realidad, cualquier intervención quirúrgica, ¿no? Te piden unidades de sangre por si acaso, ¿no? Entonces, si es, digamos, incluso para una intervención de cesárea, ¿no? Digamos, intervenciones, digamos, de las más sencillas, en este caso, a las más complejas, siempre es importante asegurarse con eso. Entonces, con mayor razón, en cualquier momento te puede tocar. Entonces, por lo mismo que te puede tocar la puerta a ti, entonces mejor te aseguras, vas y donas, sabiéndote sano, por si acaso. Y así estás bien con tu conciencia, tranquilo contigo mismo. Y además sabes que en algún momento también esa sangre que dice, bueno, no la misma, pero como todo da vueltas, te va a tocar pues también en algún momento, ¿no? Ahora, hay una realidad que es muy importante aprovechando lo que acabas de hablar de ese paciente. El INEN recibe de su porcentaje de pacientes 60% de provincia. Son personas que vienen a luchar, a enfrentarse, compañeros que llegan acá a enfrentar su enfermedad. El INEN los recibe, les da todo su apoyo. Pero ¿qué sucede al momento de donar, de solicitar donantes de sangre? O necesitan, el banco de sangre obviamente los ayuda, o ellos también piden, buscan, pero esa persona en Lima no conoce a nadie. No tiene amigos, posiblemente haya llegado con los recursos económicos y está en un albergue mínimo. Entonces yo quisiera aprovechar esta oportunidad para que más personas se acerquen al INEN, ¿no? Estamos hablando de que al año hay 14.000 pacientes nuevos de cáncer, nuevos, que van y se atienden en el INEN. ¿Te imaginas la población que tenemos ahí? Claro, hay una sobrepoblación. Acá es importante el sistema de apoyo que tenemos para dar soporte a los pacientes oncológicos. Primero, el voluntariado. Segundo, by people. Tercero, donante de felicidad. Es gente externa, o sea, que nos ayuda para que podamos dar el apoyo a los pacientes y sobrevivan al tratamiento crítico que es el de cáncer. Entonces, para recordarles un poco a la gente que nos está viendo, la página web que nos dijiste que podíamos visitar para inscribirnos a la hora de para ser voluntarios, es www.bypeople.org. Ahí pueden ingresar sus datos y automáticamente los vamos a recepcionar, ¿no? Perfecto. Y ustedes ya se encargan de hacer las convocatorias. Hacer las convocatorias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por explicarnos un poco más detalladamente este tema, estos procedimientos. Y esperemos que la gente que nos está viendo nos quede clara la idea, el concepto de la solidaridad, de donar los órganos, de no ponernos pues en esta actitud tan egoísta de querer que nuestro familiar, por mucho amor que le tengamos, sus órganos completos, porque de repente en el más allá lo va a necesitar. No lo va a necesitar. De todas maneras, esos órganos podrían alargarle la vida a alguien que realmente lo necesita, y creo que es un gesto muy humano y muy desprendido del amor que le tenemos a la vida, a la humanidad en general, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, ahora sí. No tengo nada que agregar porque me has leído el pensamiento. Está muy bien. Bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias. Nos vamos a un corte y regresamos con más.